Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos teniendo algunos problemillas técnicos que esperamos solucionar. Después de que Juan se pudiese unir, de repente a mí me ha echado. La, la definitiva. Vale. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Perdón, es que no sé qué ha pasado, se ha salido solo, no sé qué está sucediendo. A ver, ¿ahora me escucháis bien? Ahora sí, ahora te escuchamos bien. Vale, pues Entonces, yo eh, me dio la sensación de que se quedó como colgado. Entonces, vamos a ver si esta vez nos respeta un poco la tecnología. vale. Estaba presentando a Juan Gómez Bárcena, que seguramente todas y todos le conocerán, sobre todo por el último libro, Lo demás es aire, que como comentábamos antes ha sido premiadísimo, pero es que no eran los primeros premios de tu carrera, porque cuando he empezado a investigarte un poco más, he visto que tú prácticamente has pasado de ser niño de los dinosaurios a escritor de premios, y luego comentaremos de dónde viene esto de niño de los dinosaurios. Quería darte las gracias de nuevo por estar aquí en esta conversación, ahora que este es el vídeo que se va a quedar. Y también para presentarte un poco, hablaba de una descripción que hace Marta Sanz de ti, que es un autor que es nuevo y a la vez de los de siempre y que ocupas un lugar privilegiado dentro de la literatura. Y me pareció que era muy acertada porque yo leyendo te tenía todo el rato esa misma sensación, ¿no? De ser un autor que me estaba contando, o sea, me estaba haciendo sentir como cosas muy nuevas, cosas que nunca había leído antes y a la vez esa sensación de estar como en casa con el libro todo el tiempo. Así que de nuevo, gracias por estar aquí, Juan. Gracias a ti por la invitación, que estoy encantado de acompañarte. Y vamos a empezar con esta conversación, que más que una entrevista es una conversación, en la que al final lo que nos gusta en este caso es entender qué hay detrás, ¿no? De todos estos libros, de todos estos también, pues en tu caso, como estamos comentando también, que llegan a tener premios, ¿no? Que llegan a tener un gran reconocimiento, pero detrás hay como un proceso de escritura, ¿no? Que comentas en los agradecimientos de lo de Macés Aire, que este libro que se publicó en 2022, en realidad empezaste de alguna manera a escribirlo en el 98, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante en estas conversaciones, ¿no? Que va más allá del libro en concreto o de todo, o de un tema que trates en alguno de los libros, sino de cómo es tu proceso de escritura. Y para hablar de tu proceso de escritura, a mí me gusta ir al principio del principio del principio, saber cuáles fueron tus primeras relaciones con las letras, Juan. Bueno, pues lo primero eso, que de verdad que un placer estar aquí contigo, a pesar de los problemas técnicos, que parece que ya se han resuelto, así que me Está, alegro. todo fluye. Y me parece muy buena pregunta, ¿no? Y que no se nos suele preguntar cómo comenzamos a escribir, ya no en concreto el libro que traemos entre manos, sino cómo nos fogueamos en la escritura. Probablemente yo habría olvidado cómo fueron esos intentos si no fuera porque mis padres, inteligentemente, conservaron cosas que yo escribí desde muy niño. Al parecer, ya a los 7 años estaba obsesionado con escribir, porque en aquel entonces, debía de ser el año 90, 91, creo que es, eh, comenzaron a sacar, creo que era en Diario 16, si no recuerdo mal, un periódico de la época, por entregas las Crónicas de la Humanidad, que es una especie de monografía de 1000 páginas con diferentes, bueno, pues toda la historia de la humanidad desde la prehistoria en adelante. Y yo, que evidentemente no sabía nada de la historia, no sé por qué me obsesioné con conseguir esos facsímiles, pero mis padres no me los compraron. Entonces, ni corto ni perezoso, al parecer, empecé a llenar cuadernos escolares con lo que a mí me parecía que ocurría en cada época. Conseguí de algún modo el índice de esa crónica, entonces era gracioso porque veías títulos así como sofisticados y luego veías, bueno, cómo mi inventiva rellenaba lo que era el antiguo Egipto o lo que era la caída del Imperio Romano. Entonces estos cuadernos los han conservado mis padres y me produce pues mucha risa verlos, ¿no? Pero al mismo tiempo es sorprendente cómo, no sé si le pasará a todo el mundo, pero cómo a veces no cambiamos
demasiado en nuestras obsesiones, porque al fin y al cabo esas crónicas de la humanidad, donde tenemos una mirada panorámica de todas las épocas, desde el pasado hasta el hoy más reciente, es un poco lo que he hecho en Lo demás es aire, por supuesto, Ujú. a través de otras vías y espero que mejor, pero la verdad es que es interesante que ya en mis inicios como escritor, si es que podemos llamarlo a eso, inicios como escritor, ya estaban algunas de mis obsesiones. Y a partir de ahí, ya poco a poco, en los años siguientes, comencé a interesarme por escribir novelas, Ujú. con muchísimo esfuerzo, que iba escribiendo a ordenador, eh, las iba, mis padres me las imprimían y en fin, son materiales que tengo por ahí y yo diría que esa es la semilla Ujú. de todo lo que ha venido después. A mí me encanta esa pregunta porque justamente es lo que tú dices, ¿no? De que a pesar de que preguntas sobre qué pasaba por tu cabeza a veces a los 6 años, a los 7 años, en mi caso mi primer recuerdo con la escritura también es a los 7 años, ¿no? Y las cosas no cambian tanto. A veces te pierdes un poco por el camino, pero cuando te vuelves a encontrar y te vuelves a sentir contigo mismo de acuerdo, vuelves a estar como con completa conexión con esa pequeña versión de ti mismo que ya sabía lo que quería, ¿no? Lo que pasa es que por el camino después te vas torciendo, pero me encanta esta pregunta y me ha encantado tu respuesta y me ha hecho muchísima gracia. ¿En qué momento empiezas a entender que esto de escribir puede ser, o sea, porque entiendo que aquí, pues eso, tú tenías tus momentos de ir escribiendo, pero ya cuando empiezas a escribir estas novelas en ordenador, ya tenías como un poco la visión de que esto podía formar parte de tu vida de una forma tan importante como lo es ahora? Sí tenía esa sensación, pero precisamente por mi ignorancia. Yo de pequeño estaba convencido de que sería escritor. Yo tenía eso más claro que ninguna otra cosa y me parecía que no debía de ser difícil y de hecho, claro, yo no sé, enmarañaba ahí unos textos en unas hojas y creía que eso ya estaba para ser publicado. Fue en realidad poco los años siguientes cuando empecé a darme cuenta de que era una tarea mucho más difícil y que probablemente tendría que convertirse en un hobby. Ujú. Y bueno, pues sí fue un descubrimiento doloroso, pero bueno, es verdad que seguí escribiendo prácticamente sin interrupción. Bueno, comencé estudios en historia porque también me interesaba mucho la investigación histórica y bueno, pues poco a poco comencé a pensar que probablemente, como digo, tendría que quedar en algo, bueno, como un ocio, digamos, un ocio importante de mi vida, pero ocio al fin y al cabo. Y ocurrió otro golpe de suerte que gané un premio, el premio José Hierro de Cantabria, que bueno, Cantabria tiene una cierta importancia de relato, Ujú. debía de tener 18, 19 años, y ahí de pronto, no sé por qué, en ese momento tomé la decisión de, bueno, ante todo lo tengo que intentar. Probablemente mucha gente no logra este sueño precisamente por ver todas las dificultades que entraña, que obviamente entraña muchas dificultades, pero sí que asumí que tenía que intentar. Y fue en ese momento cuando decidí aparcar mis estudios de historia, que luego los terminaría, y comenzar a estudiar teoría de la literatura en Madrid. Y ahí debía de tener ya 20 años, poco a poco me lancé de alguna manera no solo a dedicarme a tiempo completo a leer, escribir y estudiar literatura, sino que también me concedí a mí mismo una pequeña prórroga laboral, ¿no? La idea era, bueno, aunque termine la carrera, voy a ver si, por supuesto con la ayuda de mis padres, puedo dedicar un poco de tiempo extra, quizás postergar un poco mi llegada al mundo laboral para poder formarme como escritor. Y así es como poco a poco me lancé. Y Ujú. bueno, como tuve también suerte, también la ayuda de becas de escritura creativa y eh, bueno, de creación de proyectos que han sido también importantes para mí. Y ahí poco a poco, pero como digo, ahora lo miro retrospectivamente y me da vértigo, porque evidentemente todo podía haber salido mal, pero afortunadamente las cosas salieron bien. Las cosas han salido muy bien para ti y para todos los que te leemos también. De hecho, me pareció también interesante cuando veía tu biografía, ¿no? Licenciado en Historia, en Filosofía,
literatura, en teoría de literatura y en literatura comparada, ¿no? O sea que al final también has estado estudiando un montón de cosas, ¿no? Que todo esto se va reflejando mucho también en todo lo que vas escribiendo, todo esto que has ido aprendiendo, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esta forma? Entiendo que también has tenido un poco como incluso esa fragmentación de tu propio libro, ¿no? Que iban, en vez de ser como tan ahora esto, ahora lo otro, has tenido que ir haciéndolo un poco más una cosa con la otra a la vez, ¿no? Y más intermitentemente para poder conseguir esto. Porque en 2002, disculpa, se publica tu primera novela, El héroe de Duranza, y tenías 22 años, y no me salen mal las cuentas. A ver, tenía 2002, no, tenía 18. Tenías 18. Sí, porque soy del 84, sí. Uh-huh. Sí, sí. Y ahí ya, realmente, ¿esta es novela o es relato? ¿Es el que decías el del Es, premio? es novela. No, en realidad, fíjate, esto ni lo estaba teniendo ahora en consideración, porque bueno, sí, ganó un premio de novela para jóvenes, Uh-huh. pero creo que esta novela, que bueno, sí, novela no es muy buena, pero es una novela. Pero es verdad que bueno, se publicó, sí, se distribuyó con muy poca difusión. Entonces, no fue tan vital para mí como el otro premio, que aunque fuera de relato, creo que lo que fue importante para mí es que en ese premio competía, creo que era con, no sé si eran personas de menos de 35, menos de 40. Creo que fue eso lo que me llevó a tomar la decisión, porque claro, en los premios de novela juvenil, que están muy bien y que igualmente me ayudaron, en cierto modo estás compitiendo contra personas, claro, de tu edad, y de alguna manera no le das tanta, o yo al menos no les daba tanta importancia, porque decía, bueno, todos nos lo estamos tomando como un hobby. Entonces, pues bueno, he podido destacar dentro de este hobby. Creo que el otro premio me influyó más precisamente por esa sensación de que ahí sí estaba quizás compitiendo con algún profesional, que a lo mejor no, pero al menos esa era la sensación que yo tenía. Y sí, sí fue una carrera, como decías, intermitente, pues mezclando por un lado los estudios, como decías, de diferentes disciplinas. Siempre he creído que la mejor forma de profundizar es poder juntar o de alguna manera poner en relación elementos que no suelen estar. Uh-huh. Entonces, yo creo que mis estudios en filosofía o en historia han sido interesantes porque me han dado nuevas perspectivas desde las que analizar la literatura. Y en ese sentido creo que los estudios han sido para mí importantes, sobre todo bueno, todos sabemos que la universidad tampoco es que te vaya a cambiar ni te va a dar nada particular, pero al menos sí me dio una mirada, que creo Uh-huh. que sí es algo importante. En cualquier caso, también te diría que los estudios en parte fueron una coartada que yo me ponía a mí mismo para no trabajar, me parece. Era como, bueno, pues estudio filosofía y era, bueno, pues como estás estudiando filosofía, tiene más sentido que no estés trabajando. Pero posteriormente creo que tenía un poco esa función, pero realmente, como digo, creo que a la larga sí que me rindió muy buenos frutos. Uh-huh. Hay una cosa que me llama mucho la atención, porque al final ya llevo casi 2 años haciendo esas entrevistas, y es verdad que las primeras novelas generalmente no se terminan. O cuesta como mucho llegar con 18 años, tener no solamente la idea de tener una novela, sino las ganas de escribirla, sea después el resultado, da igual cómo sea el resultado, ¿no? Pero llegar a terminarla, como en tu caso, desde luego sí que lo hiciste, ya es un reto, ¿no? En ese momento, ¿cómo abordabas ese proceso? ¿Era una cuestión también de esas obsesiones, de tengo que terminarla porque sí? ¿Ha sido esa parte obsesiva un poco el motor que ha permitido ir cerrando ciertas etapas? Absolutamente. Creo que en general los escritores somos obsesivos, pero te diría que yo me llevo alguna clase de premio en lo que se refiere a obsesividad, o sea que sin duda. Es verdad que dejé antes de esta novela otros proyectos sin terminar, y es muy cierto lo que dices, que muchas veces, bueno, pues sucede que, sobre todo en esas edades, cambias muy rápido. Y Uh-huh. lo que te interesaba a los 16 años y medio puede no tener nada que ver con lo que te interesa a los 17. Por no mencionar que en medio pues tú evolucionas, cambias, aprendes cosas nuevas, de repente tal y como escribías ya no te gusta tanto.
Pero sí, la obsesividad me ayudaba a concluir los proyectos. También la ignorancia. Creo que esto Ujú, es importante porque lo cierto es que cuando verdaderamente me costó terminar proyectos fue en los años siguientes, cuando ya empecé a tener un, ¿cómo decir?, como un cierto criterio y unas exigencias de calidad que antes no tenía. O mejor dicho, sí creía tener exigencias de calidad, pero obviamente daba por bueno casi cualquier cosa. Cuando empiezas a saber más es cuando creo que empiezas a darte cuenta de lo difícil que es lo que estás emprendiendo. Te ujú. empiezan a aparecer todas las inseguridades, de tal modo que aunque suene curioso, probablemente soy ahora más inseguro que a los 18. Pues Pero es, probablemente soy más seguro ahora que a los 25, que supongo que fue mi momento de mayor bajón, de que no terminaba de... Entonces es interesante esto, cómo cambia, es decir, cómo a veces podemos hacer las cosas solo porque no sabemos que son muy difíciles o son imposibles. ujú. Justamente eso es un poco de los propósitos de estas conversaciones, ¿no? Acompañar a todas las personas a las que en un momento les gustaba escribir y lo han abandonado no por las ganas, sino por esos miedos. Y al final escuchar a personas como tú, personas como Aisha, a las que hemos estado escuchando, que en sus procesos también ha habido a veces miedo, ¿no? Ha habido inseguridades, pues al final es un entender que no nos pasa solo a nosotras y eso es súper potente y una energía muy inspiradora también. Vamos a seguir avanzando un poco en tu vida, más o menos estamos ahí en esos 18, empiezas a sacar la carrera, te decides a dejar historia temporalmente de lado para empezar con literatura, ahí tu mundo se abre, abordas esta parte con muchísimo más criterio porque tienes muchísimo más conocimiento y llegan un poco las inseguridades, pero también llegan en ese momento estas becas que comentabas, porque creo que has estado también, tengo aquí un poco la lista, en la Academia de España en Roma, la Fundación de BBVA, Fonca en México, en Austria, has estado también creo que en la de Antonio Gala, ¿no? Pues has tenido un poco como esas experiencias. ¿Cómo han sido un poco, Sí, cómo han ido estructurándose en este sí, pues currículum tuyo? empezaron a llegar en el momento perfecto. Llegó precisamente la Fundación Antonio Gala cuando tenía 22 años, si no recuerdo mal, justo terminaba entonces Teoría de la Literatura. Y bueno, mis padres estaban con la idea de que yo haría una oposición Ujú, a secundaria, que a mí no me interesaba nada, pero eran un poco los planes de mis padres. No porque, bueno, supongo que simplemente porque no sabían que pudiera haber otras opciones. Y en ese momento me presenté a la desesperada a la Fundación Antonio Gala a ver si ahí caía algo y tuve suerte. Y esa beca fue muy importante por muchos motivos. Primero porque yo creo que lo que necesita sobre todo el joven escritor es sentir confianza. Y el que una institución me hubiera becado para un proyecto, a mí ya me daba una confianza interna y también una confianza externa. De repente, no era lo mismo decirle a mi familia, este año no haré nada más que escribir porque me da la gana, que decir, bueno, es que hay una institución de Córdoba que me ha dado una beca para que yo escriba. De alguna manera eso seguía sonando vagamente académico ujú, y dado que mi familia lo académico sí es respetado de entrada, de alguna manera no parecía una ruptura demasiado grande con el camino que de alguna manera se me había trazado. ujú, Eh, y luego, además, la Fundación Antonio Gala tuvo una ventaja adicional y es que conocí a muchos, bueno, compañeros, artistas de diferentes disciplinas, muchos de ellos son íntimos amigos míos ahora, con los cuales y de los cuales aprendí muchísimo. ujú, No solo aprendiendo de otros aprendices de escritor como yo, sino también entendiendo que en otras disciplinas podía haber un camino, no sé, una semilla de algunos elementos interesantes a germinar dentro de tu propia escritura. Y a partir de aquí sí empecé a tener bastante suerte con becas. De hecho, lo cierto es que durante años fui mucho más afortunado con becas que con publicaciones, ujú, porque yo por aquel entonces ya tenía terminados mis primeros proyectos, los movía, nadie quería publicarlos, una etapa difícil para mí, pero al mismo tiempo obtenía becas de cierta importancia, que es una cosa que siempre me produjo una cierta curiosidad, ¿no? Parece que se me tenía confianza para hacer algo, pero no tanta confianza por el trabajo realizado, lo cual si lo quieres ver así es un poco triste, pero me ayudó también mucho. También ese viaje a México, ujú, que con la beca del FONCA que mencionabas,
Y poco a poco, en esos años en los que más o menos iba trampeando, terminando estudios, también con algunas becas, terminando proyectos, poco a poco comencé a, bueno, concluir el que para mí es mi primer libro, porque es el primer libro en el que me reconozco, que es Los que duermen, un libro Ujú. de cuentos, y ahí es cuando me empeñé en que se moviera, en intentar, bueno, aunque se moviera, no, eso ya estaba ocurriendo, me empeñé en que se publicara. Ujú. Y cómo fue ese trabajo? Pues difícil porque muchas veces, esto lo sabrá si nos está escuchando gente que también está comenzando en la escritura y tal vez intentando publicar, la mayoría de las editoriales no aceptan manuscritos o solo aceptan manuscritos de personas que ya conocen de un modo u otro. Se trabaja mucho por contactos. Yo también lo entiendo. Al final hay unas avalanchas de manuscritos increíbles y tiene que haber alguna forma, ¿no? de cribar, pero también es muy, muy ingrato para quien empieza, porque no recibes feedback, no sabes si lo que pasa es que tu libro no es bueno, si no lo están leyendo, si a lo mejor no encaja en la editorial. Porque otra cosa que sucede mucho es que los que empezamos en la escritura a menudo no conocemos bien el sistema editorial. Lo No, es mandamos un a donde nos sistema, parece, ¿no? Claro, es un sistema opaco sí, y así quieren que siga siendo, entonces, bueno, pero incluso la propia, yo creo que incluso, de hecho, una vez te lo comentamos con Marta en una de estas clases que se nos fue de las manos y acabamos hablando de todo menos de lo que teníamos que estar supuestamente hablando, ¿no? De cómo no hay ni siquiera una formación real para las personas que quieren escribir, no, ¿no? O sea, tú comentabas al principio, escribir eso tiene que ser un hobby. O si no tienes que hacer, en mi caso, había los que como yo nos íbamos a periodismo porque lo veíamos sí, como lo más parecido, los que decíais literatura, historia, ya fuese historia una filología, pero realmente eso no es enseñarte a escribir, ¿no? Yo estoy aprendiendo ahora sí, las herramientas narrativas gracias a Marta, pero al final no existe eso. Y si no existe eso, también es porque el sistema después es muy opaco y no, o sea, está como todo así un poco enrarecido. Pero bueno, este punto fuera, sí que al final conseguiste publicar. Y a partir de ahí, ¿las cosas ya fueron un poquito más fáciles o siguieron costando? lo cierto es que fueron más fáciles, porque como digo, habían sido muy difíciles al empezar. Es verdad que desde que publiqué el primer libro, he tenido algo que, bueno, que yo considero que es el suelo mínimo del escritor y que es lo mínimo a lo que aspiramos, que es la certeza de que fuera como fuera, mis siguientes libros se publicarían. Ujú. Eso ya es mucho. Aunque sea publicado en una editorial pequeña, aunque sea con un reconocimiento mínimo, saber que ahora sí vas a tener al menos la posibilidad de ser leído y escuchado, a mí eso me tranquilizó ya mucho. Por supuesto, luego llegan los siguientes libros y comienzan retos nuevos y te pones también otros desafíos y también llegan momentos de desánimo. Ujú. La carrera del escritor, como me imagino cualquier carrera profesional un poco autónoma, es bastante ingrata y evidentemente siempre esperas cosas que muchas veces no llegan, pero lo cierto es que por un lado me siento afortunado por cómo me han ido las cosas y lo pienso luego retrospectivamente, ¿no? Por más que te puedas quejar. Y sobre todo me siento contento de que, bueno, cuando yo empezaba a mover los primeros libros, en general se me decía que mi literatura era muy poco, ¿cómo decir?, muy poco comercial, Ujú. ¿no? Y que probablemente tendría problemas con ello. Evidentemente mi literatura no ha sido muy comercial, pero me siento contento de que sí ha conseguido un número de lectores y de atención que de alguna manera bueno, me pone muy contento y al mismo tiempo me hace sentir entendido y escuchado. Al final yo creo que también escribimos en parte para ser comprendidos, para comprender también nosotros, porque de alguna manera cuando escribo intento comprender algo del mundo, por eso escribo, si no, no solo escribo para comunicarme, no creo que la literatura sea solo un ejercicio de comunicación, pero sin duda tiene algo de esa comunicación y puede llegar a ser muy satisfactorio. Entonces sí, fue más fácil, por supuesto con sus dificultades, quizás el momento, el de mi primera novela, digo dentro de las que considero más reconocibles mías, que es El cielo de Lima, me fue particularmente bien con traducciones. Ujú. Luego me fue un poco peor con mi siguiente libro, Canadá, que era un libro mucho más oscuro, menos comercial,
y ahí me vi con problemas. De alguna manera yo me había confiado, creí que no tendría ningún problema en encontrar una editorial importante que me quisiera publicar y la verdad es que me costó nuevamente. Ujú. Ahí es donde me di cuenta de que, bueno, que El cielo de Lima, siendo un libro que evidentemente recogía mi experiencia y mi manera de pensar, quizás era lo más comercial que yo podía escribir en el momento y los siguientes, digamos, los derroteros que iba a tomar mi literatura, no iban a ser tan del gusto quizás de las editoriales, pero bueno, siempre, iba a decir que siempre he confiado, no, no sé si siempre he confiado, pero digamos que nunca me he visto capaz de hacer algo distinto de lo que creía que tenía que escribir. Ujú. Ahí llegaron las dos novelas que publicaste con Sexto Piso, ¿no? Ujú. Eh, Sí. y ya por ir, que ya al final llevamos como a las 8:30 y quiero empezar a hablar del proceso de escritura del novelón. Eh, de todas maneras, con estas últimas novelas, los premios siguieron llegando con prácticamente todas tus obras. No sé si la primera, la que decías que no considerabas mucho novela, la del héroe de Duranza, ¿no? Pero No, en general has estado siempre muy reconocido por lo menos pues, este tipo de reconocimientos más, ¿no? De sectores, de premios y demás. ¿Hay algo buenas cosas que te hayan dado los premios? Nos has contado, confianza, darte esto. ¿Hay algo menos bueno de los premios que digas, esto tendría que haberlo gestionado de otra manera porque también tiene su parte menos positiva? no diría que tiene nada malo. Quizás lo que sí puedo decir, pero no es exactamente de los premios, sino de cualquier tipo de logro que puedes obtener con la literatura, es que es difícil medir lo que te pasa cuando te pasa. Por ejemplo, con El cielo de Lima, que como digo, fue una primera novela que fue extraordinariamente bien, además salía en una editorial muy pequeña y salían muchas traducciones. Tengo que reconocer que a la tercera o cuarta traducción un poco me acomodé al hecho de que seguirían llegando traducciones. Uh Empezó a -huh. parecerme la normalidad. Y luego cuando con el siguiente libro empieza a costar conseguir esas traducciones, de repente dices, ostras, pues esto era más importante de lo que yo creía. Creo que nos sucede un poco que tendemos, tanto en premios, en becas, como en número de lectores, el problema es que tendemos a compararnos siempre con la gente que está inmediatamente por encima de nosotros Uh -huh. y no con los que están debajo o incluso con los que están en nuestro mismo nivel, a menudo no. Entonces, claro, yo creo que ahí a veces ocurre que uno no, pues eso, que no tomas verdadera perspectiva de lo que sucede. Pero no diría que tiene nada malo. No sé lo que significa ganar un premio, qué sé yo, si hubiera ganado un premio como el Planeta. Entiendo que ahí hay contrapartidas negativas, también muy Sí, positivas, sí, sí, que sí. evidentemente, ¿no? Pero es verdad que recuerdo un relato de Kim Mun-soo que hablaba, creo que se llamaba El secuestro, de un autor que publicaba su primer libro, tenía éxito y entonces ya nunca más podía volver a publicar porque todo el mundo le estaba pidiendo cosas todo el tiempo. Bien, yo creo que hay ciertos premios o ciertos reconocimientos que a lo mejor te apartan de escribir, o ciertos éxitos, ¿no? Uh -huh. Yo pienso, por ejemplo, en lo que le ha pasado este libro extraordinario que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Claro, a mí me resulta muy difícil entender de dónde puede sacar la pobre Irene tiempo para escribir con toda la campaña que hace. Y a veces me pregunto si no hay en estos éxitos algo un poco envenenado detrás y que es difícil de gestionar. Pero evidentemente yo no he tenido ese problema. Si gano el planeta, me vuelves a entrevistar y lo hablamos. Ahí ya te Bueno, si cuento ganas el cómo planeta, es. a ver si aceptas mi Sí, siguiente sí, invitación. sí, ya me he comprometido, ¿no? Muy bien. Una pregunta, Juan, ¿tú eres muy exhaustivo en tu proceso de escritura? O sea, ¿eres muy metódico? ¿Siempre sigues los mismos pasos? Soy bastante metódico y bastante exhaustivo, sí. También es verdad que con el tiempo me voy haciendo más flexible y yo Ujú, diría que mejor por ello. Creo que un cierto nivel de flexibilidad es útil ujú, para la escritura. Lo que pasa es que yo soy muy inseguro y tiendo a pensar que las personas que somos muy planificadas y muy disciplinadas somos particularmente personas inseguras, ujú, que de alguna manera encontramos una tranquilidad y una seguridad en una serie de pasos que a veces quizás son hasta un poco mágicos. Es decir, yo me hago todo tipo de, tengo todo tipo de trucos, todo tipo de sistemas de categorización y de clasificación de los episodios.
a veces me llego a preguntar cuánto de verdaderamente útiles son, Ujú. a pesar de que no sé hacerlo sin ello. Y creo que una parte tiene quizás algo de efecto placebo, de bueno, si sigo estos pasos no puede salir mal. Y eso ayuda a que no salga mal. Y luego, por supuesto, tiene una parte en la que evidentemente ayuda, ¿no? Digamos que he ido diseñando toda una serie de métodos y de mecanismos de control precisamente para poder, bueno, para poder procesar más rápido información, documentación, poder resolver un poco más solventemente el proceso de escritura, que en mi Ujú. caso a menudo implica mucha documentación. Pues venga, vamos a empezar con lo de Más es aire. Decías en los agradecimientos, que ya lo comenté un poco al principio, que empezaste en realidad a escribirla de alguna manera en el año 98. ¿Qué hay de cierto en esto? Y un poco, ¿cuándo es la primera vez que en tu cabeza tiene forma lo de Más es aire? Nombre no sabemos. ¿Y cuáles son los pasos que vas dando a partir de ahí? Muy bien, pues a ver, digo el año 98 por una razón. Entonces tenía 13, 14 años y era un momento en el que, como te decía antes, yo pues, quizás veía ya más la literatura o la escritura como un hobby. Ujú. Entonces empecé a pensar en la investigación histórica, que también me interesaba mucho y que, como sabes, tiene mucho que ver con este libro. Y dio la casualidad de que, bueno, fue a parar a mis manos, no sé muy bien cómo, un artículo donde se hablaba de un molino de mi pueblo, que al parecer era un molino medieval y eran unas ruinas que yo había visto muchas veces. Entonces comencé a interesarme por investigar ese molino y publicar un artículo sobre el molino, Ujú. cosa que finalmente acabaría ocurriendo, algo que me hizo mucha ilusión en aquel momento. Entonces es ahí cuando empecé a interesarme mucho por la investigación del pueblo, de la historia del pueblo, y me convertí en ese pesado que iba preguntando a todas las personas mayores cómo se llamaba cada finca, por dónde pasaba el camino antiguo, qué recordaban del molino, qué les contaba sus abuelos. Entonces iba tomando notas de muchas cosas, al principio con vistas a hacer artículos, pero luego ya simplemente por hobby, de alguna manera, no sé, siempre me ha parecido un poco especial, por supuesto en un lugar como mi pueblo, que lo tengo como, en cierto modo lo siento como unas raíces escogidas, ¿no? Es un poco como cuando uno se hace de un equipo de fútbol a cierta edad, ¿no? No es el equipo en el que te has formado, pero de alguna manera es una elección y eso hace que tenga, en cierto modo, más valor. Entonces, simplemente me interesaba y siempre me ha interesado, pues, paseando por mi pueblo, poder dar una explicación a cada cosa que veo, a las tapias, a los árboles, a las casas, quién vivía allí, cómo y por qué se construyeron. Y durante muchos años, mientras continuaba mi carrera literaria, o mejor dicho, mientras mi carrera despegaba, yo seguía leyendo y documentándome sobre mi pueblo, ya con vistas a absolutamente nada, simplemente un hobby. No, no había más. Hice también el árbol genealógico de mi familia, de todo Ujú. el pueblo, me obsesioné con ese tipo de cosas. Y fue en 2016, me acuerdo muy bien, en verano, justo antes de ir a la Academia de España en Roma, a la beca, que tenía que iniciar un proyecto, cuando de pronto un día me paré a pensar en algo que nunca me había dado cuenta. ¿Cuántas horas, miles de horas había dedicado a estas investigaciones y por qué nunca se me había ocurrido que esto pudiera ser un material literario? Ujú. Supongo que la respuesta es que lo cercano a menudo no parece literario y las cosas cuanto más lejanas parecen tener, no sé, más brillo, ¿no? Al menos así me ha parecido en muchos momentos. Y fue ahí en 2016 cuando comienzo a plantearme la idea de escribir el libro. Ujú. Pero luego ya sería un proceso lento porque escribí pues 6 meses más o menos, lo que escribí no me gustó mucho, lo paré, en medio hice otro libro, el último que publiqué en Sexto Piso, ni Ujú. siquiera Los Muertos, y fue en 2020, justo en el momento en el que estalla la pandemia, que dio la casualidad de que justo yo acababa de publicar el otro libro. Y supongo que para no pensar en la depresión que me producía el tener el libro ahí atrapado en las librerías, porque salió el 9 de marzo de 2020, imagínate. Ostras. Y fue terrible, ¿no? Y fue ahí donde dije, bueno, pues voy a retomar esta novela. Y ahí, en 2 años más o menos, la pude concluir. ¿Y cómo eran en estos 2 años de, porque al final, para
no lo vea de frente, lo enseñamos de perfil Tiene también. grosor. Tiene grosor, pero tiene una complejidad y una ambición muy importante, tanto de documentación como tú dices, porque al final aquí no están muchísimas personas de muchísimos años de la historia, en muchísimo detalle, porque te pasas párrafos y párrafos explicando, como haciendo casi listas de cosas que ocurrían, ¿no? Y mezclando unas con otras. Es decir, simplemente toda la información que hay aquí ya es un currazo, más después darle el punto literario, más encontrar la estructura y lo que comentaba cuando publiqué aquí la reseña, ¿no? Y nada de eso es lo importante al final. O sea, lo importante es que lo vas leyendo como una historia que fluye, que te va dejando, que te va haciendo calentito el corazón mientras la vas leyendo, ¿no? Y que te vas encontrando con todos esos personajes y que te vas enamorando de muchos de ellos, ¿no? Y que consigues esa. Entonces, es muy complicado. ¿Cómo fueron esos 2 años? ¿Tú te levantabas a las 5 de la mañana, a las 12 o cómo hacías esto? Porque a mí esto es un poco de magia. Bueno, a ver, lo primero hay que decir que por desgracia soy un escritor un poco estacional, porque me dedico a dar clases de escritura creativa y durante el año, durante el curso académico, no suelo tener tanto tiempo. Entonces varía mucho. Sí puedo decir que durante los periodos más vacacionales sí tengo o tenía un horario de escritura duro, iba a decir, pero bueno, no es duro porque yo lo disfruto. Ujú. Básicamente dedico todo el día a ello. Por supuesto, no a escribir, sino a estar sentado, leyendo, pensando, tomando notas y eventualmente escribiendo. Otra ventaja importante que tenía era que gran parte de la labor de documentación estaba hecha. Entonces, de alguna manera, fue un proceso muy grato porque lo único que hacía era releer las notas que yo había tomado a lo largo de los años y según leía esas notas, se me iban ocurriendo las tramas, se me iban Ujú. ocurriendo los personajes. Porque como he dicho alguna vez, y creo que en el libro se insinúa, prácticamente todos los personajes del libro son reales, en el sentido de que son personas que tienen nombre y apellidos, que nacieron y murieron en las fechas que planteo en el libro. Lo que pasa es que casi siempre me he inventado sus vidas. A veces son personajes que sí que coinciden más mal que bien con algo que yo he podido rastrear a través de la documentación, pero digamos que esto era un punto interesante porque, por un lado, me permite, de alguna manera, me limita un poco y está bien, porque al tener clara toda o sea, al saber que solo estoy siguiendo unos personajes que ya existen, me da un cierto suelo del que partir, y por otro lado me permitía mucha libertad, porque a partir de cada cosa que yo leía, digo, pues voy a ver cómo me invento esto. Ujú. Pienso, por ejemplo, el personaje del monstruo, ¿no? Que es uno de los personajes del libro. Pues básicamente era un personaje del siglo XVIII, el cual en un documento figuraba como impedido. Entonces Ujú. yo investigué que impedido podía ser ciego, sordo, cojo o tener una malformación. Entonces yo decidí, vale, pues esto será una malformación. Entonces fue una labor bastante divertida, realmente. Lo realmente complicado fue cómo organizar todo el material una vez había escrito ya los textos, Ujú. porque yo escribo desordenado. Entonces, iba escribiendo, escribiendo, escribiendo y todavía no sabía cómo se juntarían las piezas. Y esa fue la labor más dura. Para eso lo que suelo hacer es, tengo unas fichas de cartulina y cada ficha de cartulina la titulo con el nombre de uno de los episodios. Tengo además un código complicado que lo coloco lo escribo en diferentes colores, según la longitud del episodio, según el tipo de capítulo que era, toda una serie de leyendas que yo me hago. Y me pasé un mes entero barajando esas cartas en el suelo de mi cuarto, intentando ver, a ver esto cómo encaja, cómo puedo hacer para que cada episodio se junte con el anterior. Porque claro, en el libro algo que era para mí importante es que fuera saltando todo el rato en el tiempo, Ujú. pero que cada episodio tuviera algo que ver con el anterior y algo que ver con el posterior. Entonces, por un lado, tuve que hacer una labor de unión bastante difícil y luego, además, en algunas ocasiones en las que me veía obligado a meter dos capítulos juntos que no me funcionaban tan bien, me veía obligado entonces a modificar o el final de uno o el principio del otro para lograr que ese ensamblaje tuviera lugar. Y esto sí que fue lo más duro de todo el Ujú. trabajo. ¿Habías decidido
antes de hacer este trabajo que ibas a utilizar esta guía tuya de en cada una de las líneas que estén los años en las que las cosas suceden? Que yo creo que esto, no sé, es muy especial realmente. Sí. Es como me parece, no sé si es más fácil o más difícil, la verdad, no lo tengo claro si ayudaba o realmente tenía que ser tal jaleo, pero tenías claro que esa guía de años en que va sucediendo todo, le ibas a ir utilizando así. Mira, tuve muy rápido la idea de usar las fechas. Y cuando digo muy rápido es que a lo mejor cuando llevaba 20 páginas escritas. Lo que pasa es que durante mucho tiempo no tuve claro si finalmente sería capaz de lograr que se publicara esto. Ujú. Porque claro, estos años al margen yo lo comentaba con algún amigo y me decían, esto seguro que ningún editor te lo va a querer publicar, es un lío, a los lectores no les gusta encontrar cosas raras, te van a pedir que lo quites. Entonces, digamos que fue algo muy curioso porque me pasé gran parte de la escritura del libro, digamos que pensando en las fechas y al mismo tiempo viendo con el rabillo del ojo la posibilidad de que esas fechas no se me permitieran poner, Ujú. que las pusiera. Entonces, fue curioso porque yo mientras escribía no las apuntaba. Yo ya casi lo iba pues de memoria, porque me conocía también la historia del pueblo, que más o menos lo podía ubicar. Simplemente iba poniendo marcas donde habría que poner años. Ujú. Y, y luego, pues nada, cuando hablé con mi editor en Seis Barral, que le mandé tímidamente unas primeras páginas con un borrador, con cómo quedarían las fechas, me dijo, por mí no hay ningún problema. Y Qué bueno, ¿eh? entonces, sí, estuve un mes sumando fechas sin parar, poniéndolas por todos los lados. Fue una labor dificilísima y muy cansada. Es que, claro, yo no sé cuántas fechas habrá ahí, pero creo recordar que eran como 3.000 o 4.000, una barbaridad. Sí, es una Entonces, barbaridad. sí, Todo el libro es una barbaridad. sí, y así fue un poco el proceso de las fechas. Y llegando a este momento, a esta barbaridad del libro, a esta barbaridad de todo, ¿cómo es eh, la revisión de una novela como esta? Pues una locura para todos, no solo para mí, sino también para los correctores que hicieron una labor estupenda, ¿no? A veces me decían, oye, vigila este dato porque yo no sé si en el siglo XVI existía prenda de ropa, yo tenía que revisar cada cosa. También a veces, pues fallos tontos, ¿no? Que me decían, uy, aquí evidentemente se te ha colado un año que no puede ser, luego he revisado todos mis documentos para que todo encajara. Fue una labor muy complicada y, por cierto, inacabada. Ahora mismo se está traduciendo al holandés y ha sido muy curioso porque mi traductor al holandés me ha pasado una lista de cosas que no entendía y muchas de ellas son errores míos que nadie había reparado. Porque, claro, nadie te lee con más Ya, profundidad que tu traductor, claro. que tiene que entender cada cosa, ¿no? El traductor al alemán también ha encontrado toda una serie de cosas, entonces estamos ahí, estoy aprendiendo mucho de lo que me van pasando. Eh, por otro lado, es uno de esos libros que se espera que tenga errores, porque es un libro tan desaforado, ¿no? En, en años, en escenas, en saltos, que asumo que va a tener esos errores y, bueno, parte, de alguna forma, o sea, es parte de la gracia de un proyecto tan enorme y tan, Si y no, tan si no desaforado. asumes que eso es una posibilidad, no lo haces. Claro, Si no estás sí, dispuesto a efectivamente, asumir eso, no podrías abordar un proyecto tan efectivamente. complejo y tan ambicioso como este. Y de todo lo que ha pasado, de lo que has pasado escribiendo lo de Más es Aire, ¿qué dirías que fue lo más difícil y qué dirías que fue lo más gratificante? Lo más difícil fue para mí bueno, dos cosas. Uno, comprender la idea de cómo iba a organizar el libro, porque al Ujú. principio iba contando historias, pero no sabía todavía que iba a tener ciertas vías maestras. Y sobre todo lo más difícil es escribir la parte autoficcional del libro. Es lo que más me ¡Ah! costó. Me has estropeado la siguiente Vaya, pregunta. ahora lo retomaremos, supongo, pero Ahora lo sí, eso ha retomas. sido para mí Sí. lo más complicado, porque yo no estoy acostumbrado a ello, no es mi tipo de escritura, no es mi tipo de acercamiento. Lo más gratificante, lo más gratificante ha sido que aunque este es mi quinto libro, creo que es en el que he sentido un mayor contacto emocional con los lectores. La Ujú. mayoría de mis
lectores en general tendían a ser lectores muy intelectuales, lo cual no tiene nada de malo, pero es verdad que el acercamiento y el diálogo que se establece, en fin, todo tiende a más frialdad en cierto punto, ¿no? Entonces, en este libro yo no quería alejarme de esa parte conceptual que tengo, porque es mía y así es como veo el mundo, pero sí me proponía al mismo tiempo intentar darle un cierto espesor emocional y a juzgar por lo que me ha sucedido con los lectores, siento que algo de eso se ha logrado y me ha producido una gran alegría. Y yo Mm. diría que es lo más gratificante, sí. Pues yo estaba muy contenta porque decía, llevamos 50 minutos y no me ha hecho spoilers de la gran pregunta que le quiero hacer, pero bueno, al final a 3 minutos de Ha la caído. pregunta ha caído, porque me hizo gracia también antes cuando comentabas eso de ¿te parece que lo lejano tiene más brillo para la literatura? Y bueno, para perfiles como el tuyo, hasta ahora probablemente sí, pero hay muchos perfiles que no, que siempre están justamente en lo cercano viendo el brillo de la literatura. Y es una parte que para mí en el libro es fundamental. Esa parte, como tú comentas, autoficcional, en la que cuentas esa historia de, bueno, esa historia maravillosa de Mercedes, que también ella es increíble, toda la parte incluso de las hermanas, el niño de los dinosaurios, cómo va creciendo, ¿no? Cómo después pues se lleva a la novia a Toñanes y toda esa parte, ¿no? Que justamente para mí termina de conseguir o sea, si había ciertas historias que la parte emocional eran como cierta, o sea, abrían como la llave, lo que realmente es el pomo que abre la puerta del todo y permite que entre esa emoción es sin duda esa historia autoficcional que va haciendo que este no sea un pueblo cualquiera, sino que es tu pueblo y que termina de engancharse ahí. Y a mí me parece la guinda del pastel, esta parte del demás es aire. Pues me alegra mucho que lo veas así porque fue una gran duda todo esto y le di muchas vueltas, yo no lo veía, también lo hablé con Marta, Marta sí lo veía más, mi pareja lo veía más necesario, yo le di mil vueltas, como digo. Es verdad que yo ya sabía de entrada que la parte del embarazo de mi madre iba a estar, Uh esa -huh. historia sí. De hecho, fue de lo primero que decidí del libro que iba a estar esa historia. La parte de ese niño de los dinosaurios que luego se convierte en un niño amante de la historia y que poco a poco vamos barruntando, que probablemente se trata del propio autor, eso fue un hallazgo posterior. Y sí que creo, como tú, que fue importante porque de alguna manera da un gozne de unión a historias que por lo demás estaban separadas, da también una lógica a las entrevistas que aparecen en el libro, ¿no? Todas esas Uh personas mayores que van preguntando cosas y respondiendo y hablan con un tercero que no sabemos quién es y que obviamente se están refiriendo a este niño de los dinosaurios. Toda esa parte fue, creo que le dio bastante lógica, le dio bastante -huh. unidad. Por otro lado, me costó mucho, entre otras Ya. cosas, por un lado, por un pudor, que yo creo que no solo es lícito, sino es habitual sentir, y ya no solo un pudor, sino una sensación, bueno, quizás por esa frase que decía antes sobre el brillo, ¿no? Yo sentía que lo que yo tuviera que contar sobre mi vida no era interesante, y quizás no lo sea, pero no es importante eso, lo importante es que sí que cumplía un papel que me parece que era decisivo para Y, poder dar coherencia. y para mí también esa historia es la que acompaña al lector a ir entendiendo por qué todo eso tiene el valor que tiene, ¿no? Porque todos esos recuerdos tienen cierto valor. O sea, es como un poco la historia que te ayuda a explorar ese camino de alguna manera a lo largo del tiempo, cómo es conocer la historia, en este caso de Toñanes, ¿no? Pero podría ser de cualquier otro lugar, ¿no? Cómo es Sí, crecer y al tiempo que vas creciendo, te interesando de las cosas que hay. Al principio te parecen mágicas, crees que dinosaurios pueden estar por allí, después te das cuenta de que no, tienes como el apego, el desapego, entonces es como la relación del lector y de la lectora con esa historia es súper potente, así que o sea, de verdad, que bien que la hayas incluido finalmente. que Para ir terminando, hablabas de Marta ahora, comentabas cuando estabas en la beca de Antonio Gala, que también ahí hablabas con escritores y otros artistas. Creo que también cuando estuviste en México estuviste con muchos escritores y escritoras. ¿Cómo es sentir que tienes gente cerca que te entiende? Porque una de las razones por las que nace este club es porque
no es tan fácil encontrar personas que escriban con las que te puedas sentir un poco acompañada en este tipo de cosas. ¿Ha formado para ti, ha significado para ti alguna diferencia contar con personas que escribiesen también? Ha significado mucho. Te diría que ha significado incluso cuando me he relacionado con personas que escribían y a lo mejor no eran profesionales, eso ya de por sí tiene un valor, Ujú, porque de alguna manera te sientes menos solo en un propósito y en cierto modo da carta de naturaleza a tu propósito. Ya si encima esas personas son grandes escritores, pues claro, el privilegio es doble. Entre otras cosas porque te contagian de sus ganas de escribir, te transmiten su visión del mundo, te abren sus bibliotecas y de repente accedes a toda una serie de libros que a lo mejor tenías en la librería, pero que nunca habrías pensado que tenían valor o importancia. Y cuando los conoces en persona también te das cuenta de algo doblemente importante y es que son personas normales, ujú. que incluso las personas de las que más admiras son normales, gente con sus fallos, con sus flaquezas, con sus momentos divertidos, con sus momentos depresivos, y en cierto modo ya no buscas sentirte tan especial porque de alguna manera la ficción, el cine te ayuda a ver el escritor como una especie de genio 24 horas al día. Y claro, tú miras a tu alrededor y dices, yo no soy eso. Entonces no, debe de ser que no soy escritor. Pero luego te das cuenta de que escritores a los que admiras muchísimo tampoco encajarían en esa visión canónica del genio. Y esto creo que es vital para poder, bueno, para poder tener confianza en uno y sobre todo eso, para no sentirte solo. A mí me ha ayudado muchísimo, he conocido escritores que admiro mucho y de alguna manera en ese camino, bueno, tiene tanto valor en cierto modo como leerlos. Y luego además los lees, claro. Pero digamos Ujú. que también hay un aprendizaje en conocerlos. Total. Es justamente el propósito que tenemos aquí, de intentar hacer ver que todos los escritores, las escritoras a las que admiramos también son personas con todas esas partes y que el camino sea menos empinado de lo que nos hacemos nosotros mismos, que muchas veces somos nuestros peores enemigos. Das clases de escritura, que nos lo habías comentado, ¿por qué te gusta enseñar? ¿Qué es lo que te aporta la enseñanza de la escritura? Bueno, me gusta enseñar primero porque te ayuda a entender. Cuando tú tienes que enseñar algo en un nivel básico, te obliga a entender muy bien una cuestión. Frente a lo que la gente piensa habitualmente, no hay nada más difícil que simplificar y simplificar bien, claro. Es más fácil decir muchas cosas un poco vagas sobre una cuestión que decir unas pocas cosas muy concretas y muy claras que vayan a ayudar al alumno a entender. Entonces, gran parte de lo que he entendido sobre la literatura lo he entendido discurriendo con mis alumnos, Ujú, o preparando las clases o directamente teniéndolas. Luego, al mismo tiempo, yo soy un enamorado de la literatura, soy de esas personas que no tienen problema en hablar 24 horas al día de literatura y por lo tanto lo que me proporciona es un nuevo nicho de ocasiones para hablar de literatura, ¿no? Yo sabía que el trabajo que desempeñara quería que tuviera que ver con la literatura directamente. ujú. Y luego me encanta leer y ayudar a que se creen buenas novelas y ayudar a que esas novelas se publiquen. Para mí es lo más gratificante de mi labor. Cuando veo que una novela que cuando llegó a clase no era más que un pequeño titubeo, poco a poco ha ido ganando solidez y finalmente encuentras que esa novela se ha publicado, no te diré que lo disfrutas como si fuera una novela tuya, pero no dista tanto de Ujú. disfrutarlo como si fuera una novela tuya. Es algo que me produce muchísimo placer, así que creo que es de lo mejor que tiene la profesión. Y para compartir con todos los que nos están viendo ahora y los que nos vean, un consejo que le darías a cualquier persona que estuviese escribiendo. Un consejo. A ver, está por un lado lo típico, ¿no? La disciplina. Me parece muy importante, no tanto por el hecho de dedicarle mucho tiempo a la escritura, sino porque creo que la gente tiende a creer que para los buenos escritores es fácil escribir. Y en realidad para los buenos escritores es muy difícil escribir. De hecho, es más difícil escribir para un buen escritor que para un mal escritor. Un mal escritor escribe con facilidad, probablemente, y probablemente mal. Entonces, como que de alguna manera lo que les recomendaría fundamentalmente es que
pese a los esfuerzos que vayan encontrando en la escritura, pese a que les parezca que está ocurriendo todo muy lento o que no está quedando muy bien, explicarles que la mayor parte de la clave del éxito literario es perseverar donde otros abandonan. Entonces, a esa parte de la disciplina me refiero más que a sentarte 8 horas al día, que por supuesto no digo que no ayude, Que no ayude, ¿no? pero También mejor sí, que una hora cada mes. efectivamente. Pero la perseverancia para mí es una de las claves de la escritura y generalmente no se destaca lo suficiente. ¿Y, y qué referentes tienes ahora mismo? ¿Cuáles serían tus dos, tres referentes de cabecera? Para darnos Lo ideas de cierto, qué leer. sí, lo cierto es que me doy cuenta, quizás es que me estoy haciendo mayor, que mis referentes se van quedando atrás en el tiempo. Es decir, hay ciertos libros que leí en cierta época que siguen siendo una referencia inevitable para mí. Pues Borges, Perec, Ujú. Bolaño, Cortázar, Rulfo, son escritores que me han inspirado muchísimo. Pero ahora mismo ando con un idilio amoroso con Sebald, Ujú. que es un autor que me gusta muchísimo, autor de ensayos fundamentalmente, también tiene la maravillosa novela Austerlitz, y es un autor que, bueno, que recomiendo muchísimo. Pues nos la apuntamos. Y la última pregunta, que normalmente suele ser la primera, pero en este caso quería dejarla para el final para saber qué es para un autor con tantos premios, con tanto reconocimiento y que sin duda ha escrito el libro del año pasado, ¿qué es para ti escribir, Juan? Para mí escribir es sobre todo una forma de entender. Creo creo que si le doy tanta importancia a la escritura en mi vida es porque me ayuda a tener una opinión sobre el mundo Ujú. y una opinión sobre mí. Soy muy lento discurriendo, soy muy lento reflexionando sobre la actualidad. Por eso, por ejemplo, no se me da nada bien hablar o opinar en redes sociales. Suelo tener una opinión muy tardía respecto a lo que, bueno, que cuando un tema empiezo a tener una opinión, ese tema ya no es trending topic y ya da igual lo que yo opine al respecto, ¿no? Entonces, soy como de digestión lenta y creo que la escritura me ayuda de alguna manera a sistematizar un montón de cosas que he ido aprendiendo por separado y que de repente al juntarlas me da una nueva visión sobre las cosas. Entonces, cuando recuerdo los libros que he escrito, lo que recuerdo con más placer es el camino de conocimiento que emprendí. Ujú. Y a veces llegué a conocer cosas que ahora mismo ni siquiera estoy de acuerdo conmigo mismo, pero no importa. Fue un camino decisivo para entender o para comprender algo. Y en ese sentido, sí, yo diría que sobre todo es una forma de relacionarme con él. Pues muy buen final para esta conversación. Me siento un poco ridícula diciendo a la gente que lea esto, porque seguramente todo el mundo lo ha leído ya, pero bueno, por si acaso se queda alguien por aquí que todavía Seguro no lo haya leído, que quedan, por seguro. favor, tenéis que conocer la historia de Toñanes y de muchas personas y muchos personajes carismáticos en Lo demás es aires de Juan Gómez Bárcena. Muchísimas gracias, Juan, por este ratito, por compartir tantas cosas con nosotras y nada, que cuando ganes el planeta te has comprometido a volver aquí y tener otra Comprometidísimo. conversación. Nada, muchísimas gracias, que lo he pasado muy bien charlando contigo. Además, han salido muchas preguntas que no me suelen hacer y eso siempre, siempre es estupendo. Así que gracias. Muchas gracias. Chao.